radio, el cine, los periódicos, todos los medios de comunicación nos bombardean con información para que modifiquemos nuestros estilos de vida, ¿sí? Y nos dicen, haz ejercicio, nos dicen, come sano, antes de comer y después de ir al baño, lávate las manos, no fumes, no tomes, no consumas drogas, si vas a tener relaciones, usa condón. Toda esta información está enfocada o dirigida a modificar los estilos de vida para reducir estos riesgos individuales, ¿sí? Y por eso nos dicen, come frutas y verduras, ya no consumas bebidas azucaradas, por eso le han denominado alimentos chatarra. Las grasas, disminuye el consumo de grasas, haz ejercicio. Todo está enfocado, toda la política de salud actual en el mundo está enfocada a modificar los estilos de vida, ¿sí? Entonces vean cómo hemos cambiado el paradigma. Desde que creíamos que los dioses eran los causantes, luego el miasma, luego los microbios y ahora los estilos de vida. Por eso no es gratis o no está, sí, no es de gratis que en toda la televisión, en todos, nos las pasan haciendo anuncios de que los alimentos chatarra, que consume sano, hace ejercicio, en todos lados nos están bombardeando con esa información, ¿sí? Porque en la actualidad estamos dentro del paradigma de los factores de riesgo. Un par de años, creo que fue, no dice cuándo, no lo veo. Bueno, cuando Mikel Arriola, que ahora está en la Federación de Fútbol, bueno, Mikel Arriola fue el director del IMSS y decía, en salud hay que enfocarse en la prevención, ¿sí? Toda la política de salud en nuestro país actualmente y en la mayoría de los países en el mundo están enfocados a modificar los estilos de vida. Ahora bien, esta visión de Susser de entender la historia de la epidemiología a través de la comprensión de estos cambios de paradigma es la forma que a mí se me hace más atractiva, ¿sí? A mí me gusta mucho esa visión de Susser, de entender cómo ha venido cambiando la mentalidad en los humanos respecto a la enfermedad. Ahora, hay otros autores, si ustedes consultan los libros de epidemiología, cuando hablan de la historia de la epidemiología, nos las presentan en una forma muy cuadrada. A mí no me gusta, pero se las voy a mostrar. Hay autores que dicen, la historia de la epidemiología se presenta en tres grandes épocas: epidemiología temprana, epidemiología clásica y epidemiología moderna. Y dicen, la epidemiología temprana viene desde Hipócrates, que fueron 400 años antes de Cristo, hasta el siglo XVIII, donde empiezan a desarrollarse observaciones epidemiológicas más precisas a través de la publicación de Hipócrates de Aires, Aguas y Lugares. Se identifica la dependencia de la salud a las influencias de la magia y de otros factores externos identificables, hasta Sydenham, que realiza las descripciones clínicas de algunas enfermedades, reconociendo las patologías como entidades diferentes. Esto ya lo fuimos viendo a lo largo de la presentación, ¿sí? Pero algunos autores dicen, esto es la epidemiología temprana. La epidemiología clásica viene desde el siglo XVIII, cuando los veterinarios hacen los primeros estudios en animales, cuando se le da una importancia muy grande al conteo de enfermedades, al conteo de gente, y es por ello que se generó el paradigma de que los epidemiólogos eran los cuentacasos, porque en esta época
se vio que era muy importante tener información en cuanto al número de enfermedades, en cuanto al número de personas. En esta época es cuando se presenta en los países la generación de estas entidades gubernamentales como el Registro Civil, como la Dirección General de Estadística en nuestro país, etcétera. Es decir, hay una intervención estatal sobre aspectos de salud. Empieza a integrarse todo en una sola disciplina. Se investigan las enfermedades y su etiología en la población y empieza a haber la integración de un método basado en observaciones empíricas, descripciones cuantitativas, formulaciones de hipótesis, razonamiento deductivo y experimentación. Si observan mucho esta última parte, integración de un método, ¿y a qué se refiere con este método? Vean, observación, descripción, formulación de hipótesis, experimentación. Esto no es otra cosa más que el método científico, ¿sí? Vamos a ver más adelante, cuando veamos el método epidemiológico, que el método epidemiológico no es otra cosa más que el método científico, pero aplicado al estudio de poblaciones. Y estos autores nos proponen que la epidemiología moderna surge a partir de los años 60 del siglo pasado, con la matematización de la epidemiología. Es decir, a esta información epidemiológica se le empiezan a integrar herramientas matemáticas y eso genera una mayor capacidad de análisis. Se empiezan a generar modelos matemáticos para conocer la distribución de las enfermedades, empieza a ver el desarrollo de la epidemiología clínica, se integran completamente herramientas estadísticas y con ello la teoría de probabilidades, y se empieza a rechazar el carácter descriptivo de la epidemiología de las epidemias. ¿Qué quiere decir esto? Hasta hace algunos años, cuando preguntaban qué es epidemiología, la gente decía, es la ciencia de las epidemias. ¿Sí? Por favor, eso bórrenlo de su mente. Vamos a ver que la epidemiología es mucho más que eso. Por eso ya se rechaza este carácter descriptivo de la epidemiología de las epidemias. Es decir, la epidemiología no solamente describe epidemias, tiene un papel mucho, mucho más importante. Empieza a ver el estudio de las variaciones en la incidencia y la prevalencia de las enfermedades, evaluando sus determinantes sociales. Esta es la visión que dan algunos autores. Les digo que es la misma información, como dicen, es la misma gata pero revolcada. Pero me gusta más entenderla desde el punto de vista que nos plantea Susser. Cada quien lo puede entender como más le guste, ¿eh? Ahora bien, en la actualidad la epidemiología ya tiene métodos de investigación epidemiológica bien determinados, ¿sí? Los conceptos epidemiológicos ya son sustantivos. ¿A qué se refiere esto? Hace algunos años nunca se escuchaba la palabra prevalencia, nunca se escuchaba la palabra incidencia, nunca se escuchaba cerco epidemiológico, ¿sí? Nunca se escuchaba brote. Ahora estos conceptos ya son parte del lenguaje habitual. Ya en las mañanas escuchamos las noticias y dicen, y la prevalencia del COVID va a aumentar, o la incidencia del COVID está aumentando, la incidencia del dengue. Todas estas palabras técnicas ya son parte sustantiva del vocabulario normal, ¿sí? Actualmente podemos ampliar. ¿Sí? ¿También se les cortó, chico? Perdón, no te escuché bien. ¿Ya se cortó? No, profe. No, profe, era yo, perdón. Ok. Bueno, actualmente la epidemiología nos va a ayudar a ampliar el entendimiento de la evolución en tiempo y espacio de las enfermedades. Estamos ahorita tratando de conocer
las características del COVID, bueno, del SARS-CoV-2, ¿no? Del virus, para conocer la evolución en tiempo y espacio de la enfermedad, conocer la etiología. Estamos viendo que con estas nuevas variantes, que algunas variantes son más contagiosas, que son menos contagiosas, pero que algunas variantes causan casos más graves que otras, etcétera. Todo esto lo estamos conociendo a través de la información epidemiológica. Y por lo tanto, vamos a tener oportunidades para el control de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, emergentes y reemergentes. Ahora bien, yo les pregunto, estamos dentro del paradigma de los factores de riesgo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde creen que lleguemos? Hacia el paradigma de la prevención. El paradigma de la prevención, de hecho, estamos en él. Esto de modificar los factores de riesgo es finalmente hacer prevención. ¿Hacia dónde creen? ¿Cómo se ven ustedes? Vamos a suponer que ustedes ya son médicos. ¿Cómo se ven dentro de 20 años, dentro de 30 años? ¿Cómo creen que sea? ¿Cuál será el paradigma dentro de 50 años en la salud? ¿Cómo se lo imagina? Estoy viendo que nos quedan como 2 minutos, entonces me voy a apurar. ¿Hacia dónde vamos? ¿Sí? ¿Vamos hacia una evolución biológica? ¿A qué se refiere esto? Estamos viendo que en la actualidad hay avances en la ingeniería genética y están modificando los genes, ¿sí? Claro que esto tiene mucho que ver y aquí entran aspectos éticos muy grandes, pero bueno, se están logrando muchos avances en la ingeniería genética. Oigan, me dice que queda 1 minuto 50 segundos. En cuanto nos corten, nos volvemos a meter, por favor, ¿sí? Ok, profesor, sí. O ya nos podemos salir y volver a entrar. Yo creo que sí.